Buenas noches de nuevo, hermanos. Vamos a tratar de abordar el tema que me han propuesto. Primero, no puedo dejar de decir que es un tema extraordinariamente grande y la verdad que me cuesta muchísimo poder encuadrarlo en el tiempo que tenemos, y no porque el tiempo sea breve, sino por el tamaño de lo que estamos considerando. Decía nuestro hermano recién, Antonio, en la oración, ¿no? Que esto nos sirva, que sea útil para nosotros y que pueda ser de beneficio, beneficioso para la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de Jesucristo, en definitiva. Y es infinito, inmenso. Y por más que uno toque un aspecto nada más, voy a decir una cosa que técnicamente no es correcta, pero creo que expresa. Una porción de lo eternidad es eternidad. Una porción de lo infinito es infinitud. Con lo cual es muy difícil poder regular esto. Por eso quiero dejar solamente algunos conceptos en esta noche. Ustedes me han planteado el tema de los nombres del Señor Jesucristo. En realidad quiero decir que me plantearon varios temas y yo elegí este en particular. Y el nombre que vamos a ver hoy es el Hijo de Dios. Ver su genealogía y algunas contradicciones. Entonces ahí ya tenemos un tema enorme que deberíamos abordar en esta noche, también lo que tiene que ver con su faceta de la encarnación del Señor Jesucristo, y deberíamos abordar también con lo que tiene que ver con su preexistencia, ¿no? Para poder entender perfectamente el concepto que está atrás de esta expresión Hijo de Dios. Como nombre, nosotros podemos ver algunos nombres. Yo tengo anotados aquí algunos nombres que ustedes, algunos han visto y verán otros, seguramente. En el Antiguo Testamento, refiriéndose al Señor Jesucristo, se lo menciona como Jehová, como Elohim, ¿no? Y bueno, recordamos Isaías 9:6, ¿no? Con todos los nombres que del Señor se establecen ahí, ¿no? Padre eterno, consejero, Dios fuerte, admirable, príncipe de paz. Recordamos que estos son algunos de los nombres que aparecen del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aparecen nombres como Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. Como Cristo, que significa ungido, en realidad este nombre es el nombre griego del hebreo Mesías, ¿no? Se puede decir que son prácticamente sinónimos en distintos lenguajes, Cristo de Mesías. Y después las combinaciones, ¿no? Jesucristo, Cristo Jesús, Jesús solo, Cristo solo. En el Nuevo Testamento aparece la palabra Señor, aparece Hijo de Hombre como nombre, ¿no? Cuando vemos la palabra Señor y la amplitud que tiene esto, realmente quedamos asombrados, ¿no? Por lo que el tamaño, porque Él es Señor de los cielos, es Señor del universo, y hablar de Cristo como Señor también es algo extraordinariamente grande. Vemos también la expresión Hijo de Hombre, ¿no? Que aparece más de 80 veces en la Biblia, ¿no? Particularmente en el Nuevo Testamento. En los Evangelios y alguna vez en Hechos también, sin entrar en demasiado detalle por esto, pero nos habla un poco de esta humanidad del Señor Jesucristo. Otro nombre que podemos considerar es Hijo de David, que tiene que ver con una asociación que se hace a Cristo, al Señor Jesucristo, con el reino davídico y con el pacto davídico y con el trono de David. Y bueno, otra vez un tema enorme. Y también podemos hablar del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿no? Algunos nombres más en el Nuevo Testamento, Alfa y Omega, estrella resplandeciente de la mañana, abogado, cordero, y algunos más, lucero de la mañana y otros tantos, que no vamos a considerar hoy. Ustedes saben que este nombre que vamos a mirar ahora, el nombre de Hijo de Dios, aparece 46 veces en la versión de Reina Valera 1960 en el Nuevo Testamento y ninguna en el Antiguo Testamento. Hago esta
esta acepción, cada vez que hago una referencia de este tipo, digo, esto en la versión Reina Valera de 1960, porque lo que hago yo en esos casos es buscar en el eWord, busco la palabra, la frase y la busco en la Biblia y aparece esa cantidad de veces. Y nada más, posiblemente alguna otra traducción lo mencione más veces a esta palabra o menos. Pero cierto es que no aparece en el Antiguo Testamento esta expresión, Hijo de Dios. Claro, vuelvo a decir, si tenemos que hablar de esta expresión, deberíamos hablar de la encarnación del Señor Jesucristo. ¿Por qué encarnación? Porque es el mismísimo Dios hecho hombre. Y aquí hay una asociación directa entre Hijo de Dios, ¿no? Y aquel que nació en un pesebre, por supuesto. Cuando nosotros tenemos esta referencia, generalmente esta referencia está relacionada, por supuesto, a la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Por eso, como esta persona está oculta en el Antiguo Testamento de una manera explícita, pero no implícita, porque sabemos que muchas expresiones del Antiguo Testamento de la palabra el ángel de Jehová se está refiriendo particularmente a la persona de la segunda persona de la Trinidad. No puedo decir que se esté refiriendo a Jesús, porque sencillamente Jesús no había nacido. Sí puedo decir, en el Antiguo Testamento me refiero, ¿no? Por supuesto, pero sí quiero decir, o puedo decir, o podemos decir que se refiere a la segunda persona de la Trinidad, encarnada en un ser humano, hijo de María. Si uno va a Mateo capítulo 1, hijo de María, digo, por la concepción del Espíritu Santo en ella. Si uno va a la genealogía de Mateo, a mí me llama la atención, en el capítulo 1, que la genealogía de Mateo dice, por lo menos en mi Biblia, dice genealogía de Jesucristo. Seguramente en la de ustedes también. Me alegro mucho que lo puedan poner ahí, qué bueno esto. Gracias, hermanos, por poder publicarlo allí. Y nosotros podemos avanzar en ese pasaje hasta el versículo 16. ¿No? Y el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Extraordinario, me encanta ese pasaje, ese versículo, porque no dice que José es el padre de Jesús, obviamente porque no lo es. Sin embargo, sí considera la genealogía. ¿Por qué considera la genealogía del Señor Jesucristo? Justamente porque las genealogías, especialmente en el pueblo de Israel, eran consideradas siempre a través del padre, a través del varón. ¿No? Lo podemos encontrar en un montón de lugares esto, a través del varón. Sin embargo, que hay una controversia que tiene que ver con justamente con el estudio que estamos viendo hoy. Esta controversia en que la genealogía de Cristo se corta desde el punto de vista del Padre, porque el Padre no es José. Sin embargo, para el Evangelio de Mateo, ustedes saben que Mateo está escrito a quiénes, ¿no? A los judíos. Entonces, para eso era fundamental esto, saber de quién es este Jesús. Bueno, ¿qué es lo que están queriendo demostrar aquí? ¿No? Si uno empieza a ver la genealogía, dice, el primer versículo dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está diciendo? Está trayendo aquí a la mente del judío el hecho de que Jesucristo venía de la familia de Abraham, en el sentido de que aquel que en cuanto a la ley era el padre, digamos, porque era imposible explicar, y sigue siendo imposible explicar hoy, el advenimiento de Cristo a través del Espíritu Santo, si no es a través de un milagro, tenía que ver con un linaje genuino, auténtico, que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quisiera que podamos ver, teniendo presente esto, teniendo presente en que las genealogías venían a través del Padre, siempre a través del Padre o del varón, en la palabra de Dios, me gustaría
ver algunas expresiones de algunas personas o grupos de personas, porque así lo clasifiqué para tratar de achicarlo, que hicieron mención al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Y luego volver y retomar, para terminar nuestro mensaje, con el aspecto de la genealogía. Dice, primero quisiera que veamos un reconocimiento de Satanás al mismísimo Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 4. Lo hace a través de la duda, ¿no? Ahí lo voy a leer del pasaje, dice el versículo 4. Perdón, el versículo 3 dice, y vino el tentador, a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y la respuesta del Señor Jesucristo es, permítame parafrasearlo, sí, soy hijo de Dios, pero como soy hijo de Dios, te digo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás. ¿A quién? Al Señor tu Dios. Claro que está hablando de Dios ahí, ¿eh? No tientes a Dios diciendo estas cosas. Nos dejamos acá. Lo dejamos acá a este aspecto, pero el mismo Satanás hace un reconocimiento del Señor Jesucristo. Y acá le está pidiendo al Señor Jesucristo que lo demuestre. ¿Quién estaba ahí? Estaba él. No había testigos de esto. O sea, era la tentación del Señor Jesucristo. Ustedes recuerden que dice el versículo 1 del capítulo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayudado 40 días y 40 noches tuvo hambre, ¿no? O sea, el Señor está ayunando ahí. Ahí no se trata de demostrarle a nadie si era o no era el Hijo de Dios. Lo que hace el diablo es poner en duda, poniendo en duda y perdiendo la tentación, claramente no pudiendo vencer al Señor Jesucristo en la tentación, demuestra aún más que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque alguien dice, pero tenemos que hablar del nombre, sí, pero los nombres tenían un significado profundísimo. No es como ahora, que uno le pone un nombre a alguien y dice, bueno, le voy a poner Roberto. ¿Por qué? Porque me gusta Roberto. O porque, bueno, mi papá se llamaba Roberto. O porque hay un deportista famoso, qué sé yo, me gusta el golf y entonces le pongo Roberto de Vicenzo porque era un... Y, bueno, y así hay muchas... Nosotros explicamos a lo mejor los nombres a hoy en día sin tener en cuenta el significado. Esto no pasaba así, ¿no? En el pueblo de Dios, no pasaba así en la antigüedad. Él iba a ser llamado Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa libertador, salvador, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Digamos, tenía un sentido el nombre. Por eso cuando uno habla del Hijo de Dios, ese nombre, Hijo de Dios, la forma de llamar a Cristo como Hijo de Dios, tiene un sentido conceptual, explica algo, quiere decir algo. Recuerden cuando el Señor le cambia el nombre de Cefas por Pedro, o le cambia el nombre de Saulo por Pablo, digamos, todo tenía que ver con un significado que tenía el nombre. Hay una expresión extraordinaria, mal no recuerdo, no lo vamos a buscar, pero si mal no recuerdo, usted lo pueden poner ahí, sería bárbaro, creo que es Isaías capítulo 26, ¿no? Dice una expresión ahí, el escritor de Isaías dice, tu nombre y tu memoria serán el anhelo de mi alma, o son el anhelo de mi alma, una expresión de ese tipo ahí. ¿Por qué? Porque el nombre significaba quién era, el nombre decía quién era. Por eso la Biblia muchas veces menciona tal persona, hijo de tal hijo de tal, porque el nombre asociaba, tenía que ver con lo que significaba esa persona. Por eso para Israel el nombre y la memoria eran el anhelo del alma, ¿no? Qué extraordinario es, dice ahí, ¿no? Y lo está marcando, versículo 8, también en el camino de tu juicio, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestro alma. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre me dice quién es. ¿Y por qué tu memoria? Porque tu memoria me dice quién es para mí, que son cosas distintas. ¿Uno de quién se acuerda? Se acuerda de aquellas cosas que son significativas en mi vida. Me acuerdo de aquellas
cosas, aquellas personas que son significativas. Bueno, por eso para Israel el nombre y la memoria eran el anhelo de nuestra alma, porque eran significativas. El nombre hablaba de quién es y la memoria hablaba de quién es para Israel. Bueno, esto que nos pase a nosotros, ¿no? Que al pensar en este nombre, el Hijo de Dios, pues podamos pensar en aquel que pudo vencer la tentación, que venció al diablo, que el diablo no pudo con él. ¿No? Si uno mira otras expresiones, si quieren, no hace falta que lo busquen, en Mateo 8 dice, 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿No? ¿Qué tienes? Mateo 8, 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? ¿Está hablando de quién? Los demonios son. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Los propios demonios que saben que había vencido al diablo, reconocen en él al Hijo de Dios. El 3 de Marcos dice, capítulo versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hay otras expresiones más, Lucas capítulo 4, versículo 3, que también hace mención a la tentación del Señor. Bueno, no vamos a detenernos en estos versículos. También Lucas capítulo 4, versículo 41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era él. No, extraordinario, ¿no? Sabían, los demonios lo nombran como Hijo de Dios. No le dan el lugar que le corresponde. Fíjense que lo nombran ellos así. Tú eres el Hijo de Dios. Es decir, ellos reconocían en él que tenía más poder que ellos. Por eso podía sacarlos de los lugares donde ellos estaban, sin entrar en detalle. Lucas 1:35, un pasaje muy conocido, dice, respondiendo el ángel, ahora vamos a ver, vimos el testimonio de los demonios, vamos a ver el testimonio de los ángeles en cuanto al Hijo de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, versículo 35 del capítulo 1 de Lucas, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los mismos ángeles son aquellos que transmiten, si bien el ángel es mensajero, ¿no? Aquí el mensajero está hablando del mensaje. Recuerden ustedes que la palabra ángel y la palabra evangelio tienen el mismo origen en la Biblia. Si ustedes leen con detenimiento, evangelio incorpora la palabra ángel. ¿Por qué? Porque el ángel es mensajero. Y el evangelio es las buenas nuevas de salvación. Es decir, el mensaje es Jesucristo. El evangelio es Jesucristo mismo, porque Él es el mensaje y el mensajero. Aquí los mensajeros nombran o lo llaman al Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Fíjense, si ustedes van a ver, no vamos a ver todos estos versículos, son muchos, pero algunos, cuando el Señor Jesucristo está frente a la cruz. Es decir, ahí se realza otra vez el nombre de Cristo como el Hijo de Dios. Mateo 26:63. Me refiero frente a la cruz, hermanos, me refiero al proceso de juicio y crucifixión del Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a ver Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú lo has dicho. ¿No? Otra vez, ahí le está diciendo, ¿no? El sumo sacerdote, ¿quién sos? Jesús. Te conjuro, dice, por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Él se lo manifiesta. Sin embargo, el sacerdote no le cree. Sigue adelante. Lo usa como una herramienta de condena. Escuchen, dijo que era el Hijo de Dios, con lo cual es digno de muerte, ¿no? Mateo 27, capítulo 40, versículo 40, dice, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios,
desciende de la cruz. Qué extraordinario este pasaje, ¿no? Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si Cristo contesta con su silencio, como soy hijo de Dios, me quedo en la cruz. Porque aquí en la cruz voy a salvar a la humanidad. Voy a morir por todos. Extraordinario esto, ¿no? El silencio del Señor, afirmando que es el Hijo de Dios, nos hace pensar que Él se quedó allí por mí y por cada uno de los que estamos en esta reunión y por cada una de las personas de este mundo. Dice inmediatamente después, este mismo capítulo 27 de Mateo, dice en el capítulo 43, versículo 43, perdón, dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Él mismo ha dicho, soy hijo de Dios. El Señor mismo expresa que es el Hijo de Dios. Y por último, un versículo más ahí, que lo podemos leer en Mateo, porque estamos ahí en Mateo, pero también tiene su paralelismo en Marcos. Versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Extraordinario esto. Ven lo que pasa en la cruz. Ven cómo la creación contesta al hecho extraordinario de la muerte del Señor Jesucristo. Y los que están ahí dicen, reconocen, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Me preguntaba yo, ¿cómo lo llamo yo al Señor? Generalmente lo llamamos en nuestras oraciones como Señor Jesús, Señor Jesucristo, amado Salvador. Bueno, tantas otras expresiones hermosas, extraordinarias, todas atinadas y en muy buen lugar. Ahora estos hombres que vieron lo que él estaba haciendo, lo vieron con sus ojos, dijeron, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ahora, cuando yo miro mi vida, cuando me paro frente a un espejo y me veo a mí y pienso que voy al cielo, y pienso que no hay ya condenación para mí, y pienso que el Señor ganó la salvación en la cruz del Calvario, no puedo dejar de pensar que es el mismísimo Hijo de Dios que hizo la obra por mí. Ellos lo vieron así, no exclamaron otra cosa, no dijeron, este es Jehová de los ejércitos, no dijeron verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pero además, me preguntaba, no, que esta expresión, Hijo de Dios, también es una de las pocas que se transfiere a nosotros. Y ahí hay otra gran controversia que no me voy a dedicar hoy por no tener tiempo. Pero nosotros somos hijos de Dios. La expresión es la misma. Y me pregunto yo, ¿qué dirá el centurión si me ve a mí? ¿No? Nosotros somos cristianos porque somos pequeños Cristos, pero nosotros tenemos la dicha de ser llamados hijos de Dios, con la misma expresión con la que se llamó al Señor, ¿no? Y pensaba si realmente el centurión podría decir lo mismo de mí. Lo que él vio, lo poquito que vio, le sirvió para demostrar, o para demostrarse a él mismo que él era hijo de Dios. Dios quiera que lo que vean los demás en mí sea eso, y los demás puedan decir verdaderamente este es un hijo de Dios. No me estoy comparando con el Señor, por favor. Estoy solamente comparando la expresión del nombre y de cómo se llama el Señor y cómo me llaman, o me llamo yo mismo, ¿no? Como hijo de Dios. Hay una afirmación propia de algunos discípulos, Marcos o sus seguidores, ¿no? Marco dice en capítulo 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, hijos de Dios, de entrada lo pone. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijos de Dios. Y ahí podemos encontrar algunas expresiones más. Vuelvo a decir, no me quiero detener demasiado tiempo. Juan dice en el capítulo 1, versículo 34, dice, yo le vi y he dado testimonio de este, que es el Hijo de Dios. Juan 1:34, ¿no? Por supuesto que dice, fíjense que hay que leer el 33, ¿no? Dice, y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y
que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, está hablando de Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 11:27 le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En Hechos 8, Felipe dijo, versículo 37, si crees de todo el corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está hablando allí del eunuco, ¿no? Recuerden este pasaje hermoso de la palabra de Dios. Pero también el mismo Señor Jesucristo, el tiempo se me acorta, se manifiesta Hijo de Dios. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo mismo se presenta como el Hijo de Dios. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Juan 9:35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él mismo le pregunta, ¿no? Acuérdense allí al ciego, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Refiriéndose al mismo, por supuesto. Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El mismo Dios me envió, dice, y ustedes me dicen que yo blasfemo. Eso está en Juan 10:36, ¿no? Hijo de Dios soy. Y Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El mismo Señor se presenta allí, en esta condición, de este significado, desde que la mismísima persona de la Trinidad se había hecho carne, ¿no? Y había venido a ser el Hijo de Dios. Luego podemos ver al Hijo de Dios en las epístolas, ¿no? Y tengo un montón de versículos para leer. Bueno, leo algunos solamente. Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ya lo conocen ustedes este versículo. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y me quiero quedar, para terminar con la genealogía del Señor Jesucristo, en Hechos, capítulo 7, queridos hermanos. Voy a leer ahí, hay que leerlo entero, es un pasaje, bueno, Hebreos quise decir, capítulo 7, es un pasaje hermoso, dicho de alguna manera. Aquí está el relato del encuentro entre Abraham y Melquisedec. Ustedes saben la historia. Hay muy poco de Melquisedec en la Biblia. Lo encontramos en Génesis, ¿no? Podríamos buscar la historia de Melquisedec y también la podríamos buscar en el Salmo 110:4. Salmo 110:4. No hay otro lugar donde se mencione en la Biblia, salvo obviamente no en este pasaje que estamos considerando, ¿no? Donde dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec, versículo 1, vamos a leer, ahora vamos a quedarnos con Hebreos capítulo 7, dice, este Melquisedec, versículo 1, era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él encontró a Abraham al regresar de la derrota de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Primeramente su nombre significa rey de justicia.
Además, rey de Salem, significa rey de paz. Esto es lo que significa este Melquisedec. Ahora, ¿qué tiene que ver Melquisedec con lo que estamos hablando? Bueno, como yo le decía hace un ratito, para los judíos la genealogía era todo. Le daba chapa, permítame la expresión, le daba autoridad a la persona que llevaba la genealogía. Ahora, en este pasaje, acá hay un reconocimiento explícito de Abraham sobre Melquisedec. Y alguien dice, pero ¿por qué? ¿Por qué Abraham adora? Abraham le da diezmo a Melquisedec. Es rarísimo esto. Pero Abraham reconoce en él alguien distinto. Cristo es sacerdote del orden de Melquisedec. Y aquí quiero que pensemos en este pasaje, hermano. Yo arranqué leyendo Mateo capítulo 1, donde no queda claro, o mejor dicho, sí queda claro, de que por sangre José no es el padre del Señor Jesucristo, no es padre de Jesús. Por eso claramente decimos con total autoridad que es hijo de Dios. Ahora, aquí, en este pasaje, la Biblia se encarga de establecer, en este y en otros pasajes más, se encarga de establecer que la genealogía de Cristo viene por el lado de Melquisedec. ¿Cómo? ¿Porque Cristo es descendiente de Melquisedec? ¿Qué sabemos de Melquisedec? Nada. ¿Cuántos años tenía Melquisedec cuando vivió? Cuando murió, no sabemos. Si ustedes se ponen a hacer la cuenta, alguna vez la hemos hecho en el instituto la cuenta, ¿cuántos años vivió Adán? Creo, si mal no recuerdo, 937. Le sumo entonces lo que vivió Enoc, y entonces lo que, bueno, Enoc se cruzó con Noé, Noé se cruzó, y así podemos, porque sabemos la genealogía de los hombres, podemos establecer el árbol genealógico desde Adán hasta Cristo, sin ningún tipo de problema. Y no aparece Melquisedec. No sabemos nada de Melquisedec. Pero fíjense lo que dice el versículo 3 de este capítulo de Hebreos sobre Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Esto es extraordinario, querido hermano, porque nos toca mucho a nosotros, como decía Antonio en su oración. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, porque la genealogía de Cristo viene por Melquisedec, por el rol de sacerdote, porque intercede para siempre. Acá lo que está queriendo demostrar a los judíos, el escritor de Hebreos, es que Cristo, recuerden ustedes, la expresión de Hebreos es Cristo como el mejor. Y cuando se esfuerza el escritor de Hebreos en explicar a los judíos que Cristo era mejor que Melquisedec, porque era del orden de Melquisedec, lo explica aquí claramente. Está diciendo, este es un sacerdote para siempre. Recuerden ustedes que cuando nosotros vamos a ver a los sacerdotes en la historia de Israel, el sacerdote tenía una condición, tenía que ser de la tribu de Leví. Permítame esta expresión, tenía que tener la genealogía de Leví. Si no era así, no era sacerdote. Y esto se conservó en el tiempo. Tiene que ser de la... O sea, la genealogía era fundamental para el sacerdote. Sin embargo, Cristo no es según el orden de Aarón. Cristo es según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es sacerdote para siempre. Porque es aquel que no tiene ni principio, sin padre, sin madre, sin genealogía. Dice clarita la expresión, sin principio de día. Le está diciendo a los hebreos, sáquense de la cabeza esta genealogía humana, que no tiene que ver con la sangre humana, sino que este mejor sacerdote, Cristo, que entró a los cielos, que hizo el sacrificio no con sangre ajena, sino con sangre propia, es según el orden de Melquisedec, y ahí está su genealogía. Más allá de la controversia humana que plantean los hombres,
diciendo que en definitiva como él, si entonces es hijo de Dios, entonces no era judío porque no tenía en su sangre. Bueno, todo eso se cae a pedazos cuando entendemos que lo importante es la genealogía de su rol como sacerdote, que viene a través de Melquisedec, siendo Melquisedec aquel muchísimo más grande, figura de alguna manera del mismísimo Dios, una figura visible. Melquisedec en algunos casos es considerado una teofanía. ¿Por qué una teofanía? Porque es una manera visible de esta demostración, evidentemente la demostración de que Melquisedec era superior a Abraham. Abraham rinde pleitesía a Melquisedec, cosa que es extraordinariamente extraño, porque reconoce en él algo distinto. Y yo no me animo a decir más que eso, porque la Biblia no me da más luz, pero muchos se animan a decir, Abraham reconoce en Melquisedec al mismísimo Dios de los ejércitos, al mismísimo Jehová. Yo no me animo a decir eso, pero es claro que la Escritura hace mención a Cristo, ¿no?, como de la genealogía de Melquisedec. Es decir, como aquel sacerdote que entró una vez y para siempre con sangre suya y no con sangre extraña. Leí de un autor la siguiente frase y con esto termino. Melquisedec, al contrario, carece de genealogía. Los nombres de su padre y madre están ausentes, y aún así este hombre es sacerdote del Dios Altísimo. Tampoco se menciona la edad de Melquisedec, sin embargo existe información genealógica de todas las otras personas provenientes en la historia de la salvación. Dice así, Melquisedec es por tanto el único, no encaja dentro de la genealogía registrada en Génesis, parece pertenecer a una clase distinta. Lo que el escritor de Hebreos ha escrito acerca de Melquisedec se le aplica directamente al Hijo de Dios. Al comparar a Melquisedec con Jesús, el escritor usa la palabra semejante, ¿no? Porque dice en el versículo 7 y en el capítulo 7, el versículo 3, que nosotros lo acabamos de leer, y también en el versículo 15 de Hebreos, porque ve una semejanza. No dice que estos dos sean idénticos. Él solamente compara y discierne un parecido. Melquisedec fue una figura histórica, en la opinión del escritor, pero al no haber referencias genealógicas que lo clasificaron como miembro del sacerdocio levita, él manifiesta que Melquisedec permanece sacerdote para siempre, como nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy hoy súper feliz de tener en Cristo un sacerdote que puede comparecerse, que me puede entender, que puede saber lo que sufro, lo que vivo, porque se hizo hombre, vivió en esta tierra, soportó muchísimo más que yo. Sin embargo, permaneció fiel. Pero Él sabe de mis debilidades y de las tuyas. Este Hijo de Dios sabe de nuestra incapacidad. No porque Él haya tenido incapacidad, sino porque ha caminado los mismos caminos que caminamos nosotros. Conoce de nuestro dolor, ¿no? Nuestro hermano hacía mención también en oración al momento difícil que nos toca vivir. Sí, Cristo también sabe el momento difícil que nos toca vivir. El Hijo de Dios conoce estas cosas y es sacerdote para siempre y tiene autoridad para interceder por cada uno de nosotros delante del Padre. Bendito rol de este Hijo de Dios que dejó los cielos para venir a buscarme. Que Dios bendiga su palabra.